Bueno, no, pues voy a empezar a grabar también, pero pues, primero pues como el tema de mantenernos en este conversatorio. Esta es la sesión número 5 de este semestre y tenemos pues como algunas caras diferentes, aparte de los practicantes. Pues, tenemos a Wendy Arana, que este semestre no habían asistido, por muchos razones. Pero tenemos también María Fernanda Egresada, tenemos a Estefanía, que es egresada de la universidad, su alma mater también. Un nuevo invitado de los estudiantes, deben estar primero, pero bueno, igual pues, es súper bueno que podamos aprovechar estos espacios para conversar de muchos temas alrededor de las neurociencias cognitivas. Entonces, este momento tenemos un invitado, que es el primer invitado del semestre. Una vez invité al profesor Oscar Felipe. Oscar Felipe, ustedes ven acá el nombre completo, Cataño Rendón. Él es psicólogo egresado de la Universidad de Antioquia, donde se formó en psicoanálisis, no, donde se formó en psicología. Pero además, pues es magíster en psicología de la salud. Entonces, pues se desenvuelve muy bien en todo el contexto de salud, el contexto hospitalario, incluso pues como muchos elementos adicionales al sector salud. Ha sido profe en la Facultad de Enfermería, pues también temas de sistemas de salud, ha estado en la parte directiva del Hospital de Carmen de Iboral. Entonces, pues ha estado como manejando como todos esos elementos y pues en los últimos semestres ha tenido un interés por el área científica básica, que es el tema de la física, sobre todo de la matemática y demás. Entonces, creo que es como muy interesante poder escuchar otras perspectivas que están surgiendo también desde los propios intereses, pero también desde los trabajos de la facultad nuestra de psicología. Oscar Felipe pues lleva trabajando como profesor en la facultad, pues estaba de cátedra, ya está vinculado, ahorita está teniendo encargo pues en la coordinación del programa, pero pues digamos que hay unos intereses académicos muy marcados y que esperamos como nutrir cada vez más el grupo de investigación de neurociencia y cognición, no solamente pues porque ustedes conocen trabajar la cognición seriamente y los temas de neurociencia, sino también pensar en el fundamento matemático, físico, bioquímico y demás, que es algo pues que estamos comenzando a revisar, sobre todo a la luz de las nuevas tendencias. Antes de darte la palabra, también es pensar, ustedes vieron que en las redes sociales del semillero se habló también de los cambios para el DSM, entonces que implican esos biomarcadores del DSM-6, todo ese tipo de cosas están allí como a la vanguardia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para, como Facultad de Psicología, no solamente consumir el DSM-6, sino aportarle a eso? Entonces, estamos buscando abrir una línea de psicopatología seria, bueno, seria no es la palabra, una psicopatología con mayor rigor, ¿cierto? No desde el criterio de ojo clínico subjetivo, sino empezar a mirar otras cosas. Y frente a estos elementos, pues, en las conversaciones que ocurren cuando uno toma café, entonces viene una situación muy potente que yo me atrevería a decir que es el problema más importante de la psicología desde su inicio y en la actualidad, que es el tema de la conciencia. De hecho, pues, los practicantes tienen un libro ahí que ya menos que lo han leído varias veces, de la conciencia en el cerebro, de Stanley de Ham. Ahí está, pues, para que, pues, yo sé que lo están viendo por segunda vez, pero en ese sentido es poder ir pensando cada vez más sobre el gran tema de la psicología, ¿sí? Que es la conciencia. Todos los demás elementos de la psicología se derivan de poder pensar la conciencia. El primer laboratorio de psicología de William Wundt se hizo para poder investigar científicamente la conciencia. Y eso es muy importante también dimensionarlo, tenerlo muy claro, porque pues, ¿qué estamos haciendo nosotros para entender la conciencia, para estudiarla, para experimentar con ella? Obviamente hay otros temas que nos interesan, pero creo que acá hay como una reflexión interesante. Entonces, no quiero hablar mucho más por los temas, pues por los tiempos,
y darle la palabra a Oscar Felipe. Muchas gracias, profe Renato, por interesarse y por estar acá el día de hoy en este espacio conversando. La idea es traerles este tema que encaja muy bien en esa serie de conversaciones que tienen en neurociencias, y es una perspectiva que no es nueva como tal, pero que ha sido revitalizada en los últimos años, principalmente con investigaciones del 2024, 2025 en física aplicada, en física médica, y que nuevamente y esas propuestas desde la física para entender ese problema, el problema de la conciencia, que ha sido un problema duro de la ciencia como tal. La ciencia ha avanzado mucho, la neurociencia ha tenido un desarrollo impresionante, pero quedan elementos que aún escapan a esta física clásica, a la física de la concretud, de lo que podemos ver, de lo tangible, y que se requiere otro tipo de física para poderlo entender. Entonces esto nace a partir pues como de esa conversación con el profe, de ese espacio, de la invitación, de un interés por de introducción. Aunque no es un argumento fuerte, actualmente hago un pregrado en física, ¿cierto? Y eso me ha llevado también a que me interese como por estas cosas que también aportan pues como a la discusión, a la investigación y posiblemente a nuevas líneas de investigación. ¿Vale? Entonces, a mí me gustaría como partir de algo. Hoy por hoy sabemos por biología, por química, por la misma física, la psicología, la neurociencia, que el hecho de que tomemos café es a partir de que ciertas moléculas, ¿cierto? Moléculas en este caso del café, tienen contacto con las familias gustativas y eso se traduce en elementos eléctricos y elementos químicos, ¿cierto? Neuroquímica, y eso llega al cerebro y el cerebro empieza a funcionar y empieza a segregar cositas. Empieza a tener todo un funcionamiento y eso está muy bien descrito por la neurociencia. La molécula, la traducción, ¿cierto? Posiblemente hasta las ondas que se pueden generar a partir de eso se ha podido medir. No obstante, esa precisión que ha logrado la neurociencia y ese avance no ha dado respuesta aún a la experiencia subjetiva de tomar café. No le ha podido dar respuesta. Entonces, eso lleva a que un autor muy importante en la física, que es el que vamos a estar trabajando el día de hoy, se llama Roger Penrose, el cual fue galardonado con un premio Nobel en el año 2020 en matemáticas. Es un teórico que ha desarrollado conocimiento en diversas áreas como la cosmología, las mismas matemáticas, la física, y se ha interesado por la conciencia. Dentro de sus libros de divulgación científica, pues el más importante, o el que al menos proponiendo que vamos a conversar hoy, era nuevamente el Pensador. Libro que pueden consultarlo, lo pueden leer, está en la biblioteca de la Universidad e incluso lo pueden descargar para que puedan hacer la lectura del mismo. Es un libro que se vuelve denso, pero como buen físico, pues se tiene que hacer uso primero de las matemáticas. Es como lo que le decían a uno, si antes de ir al laboratorio, primero sale el modelo a nivel matemático, si el modelo no funciona, pues las matemáticas no son completas para el modelo, no vaya al laboratorio, ¿cierto? No vaya porque posiblemente no va a funcionar o va a tener unos resultados que no se esperaban. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso, un poco de eso, cuál es la propuesta de Penrose, cómo él hace uso de la lógica y a partir de la lógica pasa a la física cuántica y cómo en la física cuántica pasa a la biología. Él al final termina también dándole un sustrato biológico a su hipótesis de cómo funciona la conciencia o que es la conciencia en términos físicos. Entonces vamos a hacer este recorrido, vamos a partir de la lógica, vamos a hacer un saltico a la física cuántica, eso va a ser una clase de física cuántica, es un terreno también gigante, y finalmente cómo lo conectan con la biología y por qué se vuelve una hipótesis atractiva que no ha sido desconfirmada, pero tampoco ha sido confirmada, sigue generando investigación. Entonces, eso es lo que estamos el día de hoy.
Entonces arranquemos con estas preguntas como para ustedes, porque es un conversatorio, la idea es que yo no me quede hablando solo. Entonces, les pregunto, ¿cómo puede un cerebro hecho de materia llegar a sentir, pensar y ser conscientes de sí mismo? ¿La conciencia es solo el resultado de neuronas trabajando o revela algo más profundo sobre la realidad? ¿Puede una máquina calcular como nosotros, pero jamás experimentar lo que significa sentir? Si el cerebro procesa información como un sistema físico, entonces, ¿por qué además hay dolor, emoción y experiencias subjetivas? ¿Y la conciencia nace únicamente del cerebro o en ella se esconde una pista sobre los límites de la computación y de la física? Esos son los tipos de preguntas que se hace Penrose en La nueva mente del emperador. Y ese va a ser su punto de partida. Entonces, para que podamos hacer ese salto, vamos a iniciar con lo que les comentaba, con el tema de la lógica como tal. Cuando nos vamos a la lógica, tenemos que arrancar por un autor que sé que el profesor lo ha trabajado con ustedes, y es el matemático Alan Turing como tal. Están familiarizados con Turing. ¿Recuerdan de Alan Turing? Bueno, entonces para que recordemos un poquito. ¿Qué recuerdo de Alan Turing? Por ahí que le hicieron el codazo, ¿no? Bueno, Alan Turing, recordemos que fue un matemático, ¿cierto? Se le considera pues el padre de la computación. Él definió qué era computar. Él creó una máquina abstracta que es la máquina de Turing, y al final las conclusiones que llega a Turing es desarrollar un algoritmo, ¿cierto? Un algoritmo. Recordemos que un algoritmo es una serie de pasos que son finitos, no son infinitos. La forma más simple de entender el algoritmo es pensar en una receta de cocina. Cuando se tiene una receta, la receta tiene unos pasos. Primero tienes que hacer una cosa, segundo esto, tercero esto, y eso te lleva a un resultado como tal, ¿cierto? Entonces, en la nueva mente del emperador, él tiene que hacer ese recorrido, tiene que ir a la lógica, porque hay una hipótesis fuerte de que la mente o la conciencia en este caso, es netamente funcional, ¿cierto? Y al considerarla como computacional, pues entonces se considera que la mente es algorítmica, desde esos sentidos fuertes de las neurociencias computacionales. Pero él empieza a sospechar de esa hipótesis porque considera que no es suficiente. La mente no solamente obedece a las leyes físicas de la computación, sino que tiene que haber algo más. Y por eso la física clásica, como la conocemos, se vuelve totalmente, se vuelve, no logra soportar, ni logra explicar adecuadamente el fenómeno de la experiencia subjetiva o de experimentar las cosas desde el punto de vista en primera persona. Entonces, a partir de ese recorrido que él va a hacer, va a retomar uno de los problemas o una de las clasificaciones que hace otro científico cognitivo, que es David Chalmers. David Chalmers tiene un libro que también es muy interesante de ciencia cognitiva, también matemático él, que se llama La mente consciente. Y Chalmers ahí divide el problema de la conciencia en dos tipos de problemas: el problema fácil y del problema difícil. Y cuando él habla del problema fácil, también el fácil lo ponemos entre comillas porque realmente no es tan fácil, y es lo que se viene desarrollando actualmente en la conciencia, y es estudiar qué es la atención, cómo funciona la atención, qué es el pensamiento, cómo funciona el pensamiento, qué es el lenguaje, es decir, toda la cognición, cómo se da, cuál es su naturaleza y cómo se genera pues, en el cerebro. Para él, desde esta clasificación es el problema fácil de la conciencia, y en eso hoy sabemos que la neurociencia ha avanzado pasos gigantes, ¿cierto? Ha llegado a proponer modelos, teorías, leyes que funcionan y que son replicables en diferentes laboratorios. Y eso ha llevado también a que se construyan tecnologías que permitan seguir estudiando el fenómeno de la cognición, pero también mejorar la creatividad de las personas. Entonces ha tenido como esa doble función. Y está el problema difícil. Y el problema difícil es el que venimos hablando. Listo. Pero
cómo se da la experiencia consciente. La conciencia es más allá de tener atención. La conciencia es más allá de poder constar información, que es lo que hace el cerebro, y visto desde la física clásica, el cerebro sería visto como una máquina que computa información. Tiene unas entradas, tiene un procesamiento, y tiene una salida, ¿cierto? Una salida de la información, que a veces puede ser hacia el ambiente o hacia el mismo organismo. Y eso es lo que propone la física clásica. Entonces, en eso, él nos lleva a preguntar, bueno, si la conciencia es más que los procesos físicos, claro, es más que química, es más que electricidad, es más que señales o potenciales, pero no se logra separar aún la experiencia del sentir a qué debemos recurrir. Recordemos que existe una física oculta. Y oculta no hablo de un tema místico como tal, sino que hay otra física que se da antes de lo que nosotros conocemos como física concreta, que se da en otro espacio y en otro ámbito como tal, que a veces solamente es posible llegar a acceder a ese mundo a través de las matemáticas, acceder a ese mundo mediante la física computacional, porque la masa de datos es impresionante que se debe calcular para poder generar esos modelos. Entonces, la primera frontera en el razonamiento de Penrose es llegar a la conclusión de que la mente como tal no es algoritmo. Entonces, estamos hablando que Turing, por allá en los años 30, propuso una abstracción de una máquina de Turing, ¿cierto? Que fuera una máquina que fue capaz de computar, e incluso hay versiones de experimento con baja intuición que relacionan la abstracción de Turing, pues la prueba de que la máquina puede pensar como tal, ¿cierto? Pero el mismo Turing no era tan ambicioso. Turing propuso los límites de la misma algoritmicidad como tal. El algoritmo tiene límites, porque es finito, tiene que ser finito en algún momento. Y eso es lo que se conoce como la paradoja de la parada, que es algo que él mismo desarrolló, o la paradoja del mundo. Y es que el razonamiento a nivel diagonal, es que él se imaginó otra máquina de Turing que tuviese un programa, un algoritmo, que supervisara cuando eh, otra máquina de Turing, máquina de Turing terminara un razonamiento o cuando entraba en un bucle de información. Entonces ahí empezó a ponerse en evidencia los límites de la o ni siquiera los límites del algoritmo. Y sabemos que la mente como tal, no obedece o no siempre procesa como un algoritmo. ¿Cierto? Hay otros elementos que aparecen como todo el tema de la intuición, todo el tema de descubrir verdades que no requieren comprobación por un sistema formal como tal. Entonces, esa fue la primera, el primer ladrillo teórico que utilizó Penrose para poder cimentar su propuesta. Entonces, lo primero que entendió es los algoritmos, la mente no es algorítmica porque los algoritmos tienen límites como tal, ¿cierto? Y fue la misma paradoja la propuso Alan. Y ahí salta a otro gran teórico, ¿cierto? Otro gran matemático, que es Kurt Gödel. Él es un matemático austrohúngaro que tiene un teorema muy famoso, que es el teorema de la incompletud. Todo esto se da en el terreno de la lógica, ¿cierto? Eso tiene una demostración matemática, pero no vamos a ahondar en fórmulas acá matemáticas, porque es un tema grueso la demostración del teorema. No tendríamos ni siquiera un semestre para poder desarrollar ese teorema, pero palabras más, palabras menos, es entender que la proposición que él construye es esta afirmación no puede demostrarse dentro de este sistema. Si el sistema puede demostrarla, caería en una contradicción. Si no puede demostrarla, entonces hay una verdad que el sistema no puede capturar desde dentro. Entonces, el teorema de Gödel viene a proponer eso. Turing habló de los límites del algoritmo. Gödel, de que hay verdades
Hay verdades que no pueden ser demostradas a partir de la matemática, sino que se requiere de otro tipo de elementos para poder demostrarlas. Y Penrose hace uso de esa lógica. Gödel en ningún momento habló de conciencia, Gödel en ningún momento estaba estudiando ese tipo de cosas, pero Penrose recurre a ese argumento para manifestar que la mente o la comprensión del ser humano a veces no tiene las reglas algorítmicas que proponían los modelos computacionales puros, ¿cierto? De que la mente es computación pura computada. Entonces, esos son los dos primeros. Juega la lógica, y la lógica no logra satisfacer porque tiene límites y también establece ciertas restricciones de la mente, no es computacional. Entonces, si no, la mente no es computacional y lo computacional obedece a las leyes de la física clásica, de la mente que es, la conciencia que es. La conciencia tiene que ser algo más que lo que podemos medir y calcular con los límites de la ciencia que tenemos hoy en día. Entonces, en ese salto y el encontrar que si la mente es algorítmica, puede ser moldeada por un sistema formal, ese como lo proponían por Gödel, ese tendrá sentencias verdaderas indemostrables, hay cosas que no se pueden demostrar. Aparece la intuición humana, la mente reconoce la verdad del sistema desde afuera, sin necesidad de computar absolutamente nada. Entonces se concluye que la mente humana posee componentes no algorítmicos. Esa es la lógica que él utiliza. ¿Por qué? Porque este enunciado que vimos acá, el sistema formal no puede demostrar que es verdadero o falso. Pero si usted le coloca el enunciado a un ser humano, el ser humano es capaz de comprender la verdad que tiene el enunciado o la falsedad que tiene el mismo. Entonces, por eso, Penrose dice, la conciencia y la mente tienen que ser algo diferente como se establece un algoritmo como tal. Y ahí nos lleva a otro tipo de física. Él hablaba de que si la física clásica no es suficiente, tenemos que buscar las respuestas en la física cuántica. Y aparece un fenómeno que está muy establecido ante la física cuántica, y es el fenómeno de la superposición. ¿Sí? La superposición es palabras más, palabras menos, que una partícula no necesariamente tiene que estar en un punto fijo, sino que puede estar en múltiples puntos a la vez antes de que colapse. Ejemplo claro, yo tengo acá una moneda, bueno, tenía una moneda, ¿alguien tiene una moneda? No, aquí tengo una moneda. ¿Cierto? Y una moneda tiene dos posibilidades, ¿cierto? Tiene algo que nosotros denominamos como cara y algo que denominamos como C. Es decir, si yo coloco la moneda acá, solamente tendría una posibilidad. En este caso sería cara. Si la volteo y cualquier observador viene y trata de comprobar lo que hay ahí, sería Z. Cuando hablamos de superposición, las partículas no están en un solo punto fijo, sino en una intersección, como vemos ahí en la imagen de los conjuntos, ¿cierto? Recuerdan en teoría de conjuntos que esta partecita que está ahí en negrito es una intersección. Entonces, en el momento de la superposición, una partícula puede ser A, no necesariamente una de las dos. Entonces, volviendo al ejemplo de la moneda, cuando hablamos de superposición es cuando no sabemos en qué va a terminar, ¿cierto? Si va a estar en el de cara pues, o va a estar en serio. Y no solamente ocurre con dos posibilidades, ocurre con muchas posibilidades como tal. Entonces, esa superposición es el evento para Penrose que precede al momento consciente como tal. Entonces, en esa física cuántica sabemos que una partícula no necesariamente tiene definida un estado como tal físico, sino que puede tener muchas posibilidades en ese estado previo. Entonces, la superposición es un sistema cuántico que no está en una sola posibilidad definida, sino en una combinación de varias posibilidades simultáneamente. El estado natural de las partículas y de qué está compuesto el cerebro
Acá todos somos fisicalistas en ese sentido, ¿cierto? Materialistas. Pero está conformado por materia, ¿cierto? Y la materia obedece a las leyes de la física como tal. Entonces, en un estado natural, las partículas, antes de ser observadas, Penrose hace una pregunta crítica: ¿cuánto tiempo puede mantenerse la superposición antes de colapsar? Cuando nosotros logramos observar algo, en física cuántica se llama colapso de las partículas. Y es donde, ¿se acuerdan del ejemplo de la monedita? Está girando. Aún no sabemos si va a ser K o va a ser C. Una vez la moneda que queda quietecita, que quede clara en cero, es un momento de observación y por lo tanto la partícula colapsó. Entonces, eso lo lleva a él a pensar que muchas partículas en el universo, y ahí lo conecta con el tema de la cosmología también, porque las mismas leyes del cerebro son las mismas que se ven en el espacio, ¿cierto? En el movimiento de los planetas, en el movimiento de las leyes fundamentales del universo, la gravedad, la energía, las ondas, la electricidad, mantienen en constante colapso sin necesidad de que haya un observador como tal. Entonces sabemos que el primer elemento, y este es un concepto clave para entender el modelo de Penrose, y es, para hablar de conciencia, o el momento de la conciencia es un momento de superposición cuántica. ¿Vale? La superposición es el fenómeno previo al acto consciente. Ese es un concepto necesario a tener en cuenta. Acá tenemos un ejemplo ya a nivel de geometría como tal, y ya le vamos a meter otro elemento físico, que es lo que él conoce, con la teoría de Penrose, se conoce como la teoría de OR, que significa reducción objetiva orquestada, ¿cierto? Pero para llegar a la reducción objetiva orquestada, porque lo orquestado es cuando ya la metemos biología, el modelo físico es lo que se conoce como reducción objetiva. Aquí volvemos a ver, en esta primera imagen, como ustedes pueden ver, hay dos partículas superpuestas, ¿cierto? Las partículas tienen una masa, por muy pequeñitas que sean. Estamos hablando del tema cuántico, estamos hablando de cifras minúsculas, ¿cierto? Incluso cifras de 1000 por 10 a la menos 34, ¿cierto? A nivel matemático, es muy difícil de que sean tangibles, pero existen. Y también tienen un volumen y tienen una masa que se puede calcular en ese mundo como tal y cuántico. Entonces, en el fenómeno de la superposición, acá tenemos, ustedes ven como dos rendijitas a nivel de geometría, ahí están las dos posibilidades que tienen a ser una curvatura, ¿cierto? Que es una curvatura en el espacio-tiempo. Cuando la masa es superior, la masa es muy grande de las partículas, colapsa mucho más rápido y por lo tanto nos va a generar lo que conocemos como un momento de física, que se llama el momento de física concreta, lo que nosotros conocemos como física concreta, y es que se pueda percibir y se pueda medir. Entonces, Penrose decía, si esto ocurre sin la observación que ocurre a nivel cuántico, eso hay que empezar a medir. Y es donde él también trae sus fórmulas matemáticas para poder mirar cuál es el tiempo que puede durar una superposición. Y eso va a determinar también el nivel de conciencia como tal. Entonces vemos acá dos partículas superpuestas, empiezan a generar tensión, porque no pueden estar ocupando el mismo lugar al mismo tiempo, en una masa que empieza a generar una curvatura en el espacio-tiempo y por lo tanto colapsa y queda en una sola posición como tal. Acá, la reducción objetiva, lo que venimos hablando, es la interpretación estándar de la mecánica cuántica. El colapso de la función de onda ocurre al medir o a observar. ¿Cuándo ocurre el colapso? Cuando se puede observar. Cuando está la superposición, antes de la observación, realmente nadie puede observar la superposición como tal. Penrose rechaza esta idea como insatisfactoria y propone que el colapso es un evento físico objetivo, no necesita el observador y no depende de observaciones conscientes.
Entonces, ahí es donde empieza la hipótesis de Penrose, no solamente a ser especulativa, sino también a tener cierto soporte matemático. Faltaría pues la comprobación empírica como tal. La clave está en la curvatura del espacio. Ahorita vimos las imágenes. Cuando una superposición cuántica involucra suficiente diferencia de curvatura espacio-temporal entre los estados superpuestos, el sistema se vuelve totalmente inestable y colapsa espontáneamente. Entonces hay unos colapsos que se dan muy rápidos, eso se mide en joules segundos. Es una cosa que es muy difícil pues como de captar con los instrumentos que tenemos actualmente, pero recordemos, cuando ustedes hacen un electroencefalograma, ustedes que están midiendo ondas. Y las ondas hacen parte de la teoría de campos, y la teoría de campos le da sustento a todo lo que tiene que ver con la mecánica cuántica. Cuando usted está haciendo los estudios con electroencefalogramas, también neuroimagen, usted está yendo a una parte de la física, ¿cierto? Que se puede observar. ¿Qué nos faltaría? Que en algún momento la física pueda también lograr, y también con las otras ciencias, obviamente no solamente la física, instrumentos mucho más sensibles que puedan generar marcadores físicos en temas cuánticos. Y eso nos va a llevar a una comprensión aún mayor del fenómeno de ciencia que ocurre. Entonces tenemos que el sistema colapsa totalmente por la superposición, y eso es lo que se puede observar. De nosotros observamos que alguien es consciente, que alguien tiene como conciencia y voluntad. Ahí ya un sistema colapsó como tal. ¿Y por qué? Porque lo llevamos a ese campo. Recordemos que nosotros estamos construidos a partir de partículas. Entonces la superposición también aplica los organismos vivos como tal. En este caso, pues nosotros que somos Homo sapiens, no escapamos a las leyes de la mecánica cuántica como tal. Esta es pues como la fórmula que él utiliza, que es una constante de Planck, donde tenemos que este símbolo que se llama tau, que es para medir el tiempo de superposición. Eso se leería como tau, el aproximado, que esta es la constante reducida de Planck. Eso es una cifra que creo que el dato es como 6,7737 por 10 a la menos 34. Pero acá es reducida. Es decir, que esa cifra que les acabo de decir dividido 2pi. Eso es un número totalmente absurdo. Eso tiene que ir al sistema numérico de los números complejos como tal. Que nosotros sin muchos usamos los números naturales contando con los deditos, ¿cierto? Sobre lo que conocemos como la autoenergía gravitacional, ¿cierto? Entonces, más allá de entender esa fórmula y de cómo aplicarla, lo que nos quieren decir es que a mayor masa de las partículas, menor es el tiempo de colapso. Entre más pequeñas sean las masas de las partículas, dura más la superposición. Y eso es lo que él se pregunta. Entonces, se pregunta eso. ¿Cómo podemos medir la superposición sin necesidad de un observador? ¿En cuánto tiempo las partículas colapsan? ¿Cómo vamos? Los veo como dispersos. Está muy denso. Profe, esto es un conversatorio. ¿Cómo vamos? Ayuda a conversar de rato. Estaba esperando los comentarios de químicos. Muy, hagámoslo más interactivo, ¿no? ¿O seguimos? Nos vemos muy calladitos. Pero todavía no hemos hecho el salto. Pues conversemos. No, justamente hay un asunto interesante. Pues como ven, eso es pura psicología, pero psicología seria, ¿cierto? No metafísica. Pues porque hay una psicología que es especulativa, o sea, eso es especulación, ¿sí? Pero es especulación a partir del postulado matemático. Mientras que hay una psicología especulativa de la nada, ¿cierto? Como que no se sostiene pues realmente como en otras cosas. Pero ahorita lo que mencionaba Felipe era el tema del algoritmo. Como una crítica que hace Penrose pues, como a las líneas generales, pero pues también como recuerden que ya tenemos otro premio Nobel, un psicólogo, que es Kahneman, donde junto con Tversky
psicólogo matemático, esa es una línea de las poderosas en psicología matemática. Ya en los años 70 habían publicado el artículo donde postulan los heurísticos, ¿cierto? La mente como un procesador algorítmico y heurístico. Y ellos pues tienen los experimentos de los heurísticos, que de hecho ahorita estábamos molestando con una y era con el heurístico de representatividad. ¿Cierto? ¿Cómo es que asumimos una condición de un individuo a partir de las cosas que ya hizo antes? ¿Cierto? Entonces, claro, hay un elemento general y eso es interesante porque, claro, digamos, la psicología ha estado muy clara, o al menos en la línea seria, y es que lo algorítmico es solamente una parte que no corresponde al razonamiento típico, al razonamiento común. El razonamiento común es heurístico y falla, ¿cierto? Y nuestras decisiones fallan justamente porque es heurístico. Eso es muy interesante porque, aunque no recuerdo haber leído como una integración entre ambos elementos, sí se aborda directamente desde la psicología cognitiva que no hay, eh, digamos que la mente no es algorítmica. O sea, tiene algoritmos, pero la mente en sí misma sería heurística, no algorítmica. Y eso, pues, Kahneman y Tversky lo demuestran matemática y empíricamente, lo cual es un súper avance y por eso Kahneman tuvo el premio Nobel hace ya más de 20 años. Entonces, eso es muy importante. En economía, en otra línea, pero basándose en eso, entonces me parece muy bacano porque se va pensando en esas líneas de incluso el algoritmo no, como lo único. Incluso Penrose no va en contravía de ello, ni tampoco contradice esos avances y esos desarrollos tanto de la psicología cognitiva como las neurociencias en general, ¿cierto? Incluso dice que se ha avanzado mucho. Exacto, exacto. Exacto. Es que él no lo niega, sino que se pregunta. Posiblemente la mente es más que computación, mucho más que computación, y, y el interés de él es mirar si la física clásica, porque igual lo que es la computación, lo que es la mente no algorítmica, lo que son los heurísticos, siguen haciendo uso de la física clásica, de la física de los grandes cuerpos. Entonces la pregunta de Penrose es, ¿qué tal si de pronto hay que indagar más en otro tipo de física para poder entender el fenómeno de la experiencia subjetiva? Entonces él en ningún momento le intenta falsear los conocimientos de la neurociencia, no él dice que se ha avanzado mucho y es necesario, sino que él dice, venga, ¿y por qué no empiezan a hacer investigación como por estas líneas también? Recordemos que la física cuántica, algunas cosas se han demostrado, otras, ya yo inicié, normalmente cuando se hace ciencia, primero hay que hacer un modelo. El modelo tiene que funcionar matemáticamente y después se lleva al laboratorio. ¿Sí? Entonces, él viene aportando desde la física cuántica, él genera un modelo para poder entender la naturaleza de la conciencia y él saca esos resultados. Bueno, la conciencia no es únicamente algorítmica, la conciencia no obedece a las leyes de la física clásica, por lo tanto, miremos si el fenómeno de la superposición que pasa en planetas, en agujeros negros, en materia oscura, porque no va a pasar en el cerebro, no va a pasar en el ser humano como tal. Puede dar un ejemplo, los políticos a nivel cerebral, eléctrico, extrapolarlo con el sistema de la mujer al cerebro como tal y saber cómo se da ese colapso a nivel de la mente para que surja pues, la conciencia total. La pregunta no parece por eso compleja porque digamos que sigue siendo muy abstracto todo. Entonces, no sé, los comprender un poco más fácil en los complementos cuando el otro problema de colisionado. Pero si uno logra verlo, es observable y tú ves esto, conocemos matemáticas, más o menos. Entonces, sigue siendo como muy matemático, muy de ecuaciones, este tema de ciencias. Con la moneda de la moneda Por eso ya vamos. Para poder entrar a la biología, primero, les decía, entender qué es lo que proponen ellos. Y como les decía, la física cuántica es un campo bastante grande de muchas cosas.
Por aquí, para el estudio de la conciencia o desde los modelos que propone Penrose, es importante entender qué es una superposición. Y la superposición es que una partícula no tiene un lugar definido como tal, tiene múltiples posibilidades y que colapsa en algún momento cuando alguien puede observarlo o puede medirlo como tal, que es el problema de la medida de las partículas. Dos, que ese proceso se da a partir de la reducción objetiva. No necesita un observador, que por sí solo las partículas están colapsando constantemente, ¿cierto? Y tres, que el cerebro no escapa a las leyes de la física cuántica tampoco. Es porque no estudiar la física cuántica para poder entender la conciencia. Entonces, en esos saltos, porque obvio, es muy denso, realmente se vuelve muy denso con el tema de matemáticas, pero es entender que él parte de la lógica, ¿cierto? Para poder tener su idea filosófica sobre la conciencia, pues él hace filosofía de la mente también, parte de la lógica para demostrar que la mente no es un sistema físico en términos clásicos, no entenderlo como una máquina que computa en física clásica, sino como una máquina que posiblemente tiene computación cuántica, ¿cierto? La computación cuántica ya es otro cuento. Pasa el modelo matemático, entonces él se pregunta cómo podemos medir esto sin necesidad de que haya un observador, y es donde aparece esta fórmula, que es el tiempo T, que es el tiempo del colapso de la superposición. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puede haber? Y dependiendo de las masas y de la energía que tenga la partícula, eso puede colapsar o en joules segundos o en nanosegundos, o puede durar incluso años para poder colapsar. Eso lo va a determinar la energía gravitacional y la masa de la partícula. Entonces, hasta ahí él ha intentado como demostrar desde su modelo. Y por eso, hasta este punto, la teoría de Penrose, o R, reducción objetiva. Pero recordemos que la teoría se llama ORS o R. Y pues, no tanto para el contenido como para pronto mencionar unos detalles que Diana pues, menciona, y es que el tema de la cuántica, recuerden el modelo de los átomos, ¿cierto? Es que la cuántica se remonta a un asunto al tema de los electrones, ¿cierto? Los átomos, recuerden que están los neutrones, están los electrones y los protones, ¿cierto? Que cada cantidad de neutrones y protones en el átomo, en el centro del átomo, es lo que define el elemento, ¿cierto? Es hidrógeno, helio, todas de oro, ¿cierto? Todos los elementos llamamos elementos químicos, ¿cierto? Pero el asunto es con los electrones, y es que los electrones hacen parte del átomo, pero tienen dos características, es que son muy pequeñitos, incluso tanto así que en la tabla periódica los electrones no se, no se calcula el peso del electrón para poder definir el elemento químico, solamente se hace a partir de los neutrones y los protones, porque los electrones son muy pequeñitos, pero son los que le dan energía más potente al elemento. Entonces ahí es donde viene el asunto, y es que la distribución electrónica de los elementos se determina por el número de electrones y sobre todo, pues el último electrón, que la capa de valencia, no sé si acuerdan de química, en la capa de valencia es donde aparece digamos, como la determinación del electrón, ¿cierto? Como, y entonces el asunto del colapso, de pronto como para decir en otras palabras, también cuando se determina el elemento, pero cuando se determina algo. Porque si no, justo lo que ocurre con los electrones, y eso lo postuló Schrödinger, como dicen por ahí los que saben pronunciar eso, es que justamente el electrón está alrededor, ¿cierto?, del núcleo, pero nadie, o sea, si bien se sabe que está alrededor, nadie sabe dónde está exactamente. Entonces, esa es la indeterminación, ¿cierto? Ese es el principio de incertidumbre de Schrödinger. Por eso esa metáfora del gato, que el gato está muerto, está vivo, y no abre la ventana, que lo observa. Y eso ha sido muy mal comprendido por los cientistas sociales, se denominan así, justamente porque entonces dicen, antes depende del observador si se determina el electrón. Y que eso es el asunto interesante, y es que
si bien en un principio la determinación estaba al lado del observador, lo que decía Oscar Felipe, que Penrose ya lo menciona, de hecho Penrose gana un premio Nobel por avanzar en ese tipo de cosas en física, y es que no se necesita un observador para que se colapse, o sea, para que se determine el elemento. Los elementos existen independientemente de un observador. Entonces eso es un detalle ahí como para complementar como esa lógica del gato de Schrödinger. Entonces, claro, se postula ahí que el observador es el que determina el estado del gato, pero no es el observador el que determina que el gato está vivo o está muerto. Se puede saber si está vivo o si está muerto observándolo, pero el estado colapsa sin observador. No sé si de pronto hay como un punto adicional, no sé si... Sí, incluso ese era el segundo elemento. El profesor quiere instalar. Sí, a ver, tú has mencionado porque de los agujeros negros, los planetas, donde se tienen las partículas, y por tanto no tenemos un planeta aquí adentro para observarlo y analizar, pero se está interiorizando por medio pues, de la física, más que todo eso, se pueden hacer las mediciones. Pero en este caso, la conciencia no es específico en el cerebro, por ejemplo, ¿cómo se hace entonces para que estas leyes apliquen a eso? Porque digamos, entonces nos vamos a guiar por el proceso mental. Entonces, si en un lado se activa y en el otro vamos a medir directamente esas partículas de ese orden. Pero si no hay un punto preciso, y eso no se necesita observador, pero sí se necesita lo que se contar, aunque no haya bien observado. Entonces, ahí cómo aplica eso a un algo que no sabe dónde está. Más allá de saber dónde están nuestras que se dan múltiples colapsos en toda la estructura del cerebro, ¿cierto? Esa es la otra parte de la teoría. Ese es el modelo matemático. ¿Y cuándo se genera la conciencia? Cuando se da un estado. La conciencia es un estado que puede ser visible, ¿cierto? Que puede ser accesible a ella. Se puede acceder a su conciencia en primera persona o mediante métodos indirectos también, ¿cierto? Ya el sistema colapsó. Entonces el cerebro, al estar conformado de materia y de otro tipo de partículas del espacio y de componentes del universo, como la energía, la química, la mecánica también, incluso la mecánica clásica, y cuando se genera el acto consciente, es el de eso. El ejemplo del gato o el ejemplo de la moneda ya tiene un estado, ya se llegó a un estado como tal. Es la superposición ya se generó. Antes de que se genere la reducción objetiva, que lo que conocemos como superposiciones de partículas, y eso solamente podemos acceder por el momento a partir de cuánto tiempo dura la superposición y cuánto se puede, en qué momento va a colapsar. Entonces el cerebro, como que está como trabajando al unísono, ¿cierto? Todo trabaja de forma articulada, no es que sea una partecita y después otra, sino todo el organismo, al estar conformado de algunas partículas, como tal, empiezan a tener múltiples colapsos, ¿cierto? A partir de la información que ingresa al organismo, ¿cierto? A partir de la percepción, del hecho de que yo tome esto, este cafecito, llegue a las papilas gustativas, eso se traduzca en electricidad, ya la electricidad tiene propiedades como tal físicas. Aquí llega ya la neurona, una neurona se comunica con otra neurona, se generan los potenciales de acción, se genere la segregación de ciertas hormonas, segregación de neurotransmisores. Hubo múltiples colapsos en el cerebro a nivel cuántico, ¿cierto? Que es lo que decía el profe. Cuando usted se pone a mirar la tabla periódica, que tienen unos componentes, el átomo tiene unos componentes, algunos tienen cargas de energía mayores que otros, dependiendo el electrón, que es el que genera la carga como tal, eso va a generar todo ese procesamiento que genera el cerebro, ¿cierto? Y al final, la neurociencia también nos viene a explicar que parte de la mente, una de las tantas definiciones que tiene, la mente es lo que hace el cerebro, ¿cierto? Es todo el cerebro en su funcionamiento en conjunto. Pero entonces, para que se dé eso, o eso que entendemos como lo que hace el cerebro, hubo múltiples colapsos de partículas. ¿En dónde? En el cerebro. Entonces, ahí es donde él entra con esos modelos matemáticos. Porque primero, pues tienen que funcionar en el tablero, como les decía. Esto tiene que ser una verdad matemática. Ya faltaría poder tener
la posibilidad de la comprobación y la replicabilidad. Eso ya es otro problema. Entonces, él hace esta propuesta hace mucho tiempo. Él hizo esta propuesta en los años 2000 aproximadamente. Estamos hablando ya de hace 26 años o más. La conciencia de ahí, entonces está en el cerebro. El asunto es que, claro, ¿dónde? Ya exactamente es más difícil, pero está en el cerebro. ¿Cierto? O sea, no hay una conciencia por fuera. Entonces, eso también es importante. Hay una conciencia en cada individuo humano. Y claro, la conciencia del profesor es diferente a la conciencia mía. ¿Por qué? Porque los colapsos a nivel subatómico son diferentes en el organismo de las mías, aunque tengan las mismas leyes. Pero puede que en él se den ciertas cantidades, en mí otras cantidades, y eso genera esa experiencia consciente que a veces es tan particular para cada uno, ¿cierto? Uno puede llegar al punto de pensar que o la conciencia se ubica en algún lado, o la conciencia es un atributo no físico, como tal, de la experiencia como tal. Esa es una muy buena pregunta. Sí, y esa es muy buena idea, y por eso esta teoría ha sido como retomada, reactualizada desde investigaciones de los últimos 2 años con el fenómeno de la conciencia oculta con los pacientes en UCI, que son los pacientes que están en coma, pero que se ha reportado que escuchan aún voces, aunque los registros por los instrumentos que tenemos digan que está en coma, ¿cierto? Y que una de las definiciones de coma es ausencia de conciencia. Pero entonces, eso se viene retomando actualmente y se viene estudiando, y por eso les decía que se hablan de marcadores biológicos, se hablan de marcadores bioquímicos, pero también ya se está hablando de marcadores físicos. Y si logran desarrollar tecnología que permitan medir o al menos visualizar que se generan estos colapsos a nivel del cerebro, la conciencia sí está, a pesar de que hay una disociación entre la cognición y todo el tema motor. Pensamos que el cuerpo en estado de coma no responde como tal, pero la cognición sigue funcionando. Y hay varios artículos en revistas importantes que vienen dándole duro al tema de esta hipótesis, que es muy especulativa, pero que no ha sido descartada tampoco del todo. Y que en la medida que vayamos avanzando y que posiblemente tengamos instrumentos más accesibles y un mayor conocimiento de esa física cuántica, de esa física subatómica, podamos llegar a conocimientos mucho más profundos también. Entonces, esto no es que sea pues un hecho científico, es un modelo. Falta comprobación. Que es lo que se ha con el chiste pues como de lo social, ¿cierto? Lo social sí no tiene pues como evidencia, bueno, existe lo social serio y lo social no serio. Entonces, lo social bacano pues no tiene ese soporte como tal, ni modelos, ni leyes como tal. Entonces volvamos acá. Entonces, Pues que es probable que haya partes, obviamente, de la conciencia que todavía no han sido descubiertas, que solamente hemos sido capaces de leer ese colapso. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos cómo funciona el hecho de que nosotros podamos detectar y empezar a ver el sabor del café, que nos indican exactamente que vamos a descubrir acciones. Exacto, no. A partir de la neurosistema actualmente hemos podido entender esa molécula llega a las propiedades operativas, ¿cierto? Que eso genera electricidad, eso se traduce en electricidad, la electricidad del elemento. Se excitan o se inhiben para segregar neurotransmisores y otras sustancias químicas, pero antes de que se dé todo eso, hay una física oculta que permite que la electricidad al final se vuelve el campo electromagnético, es una onda. Pues, y las ondas solamente se pueden entender desde la física cuántica. No es que esto nuevas luces por la conciencia, porque permite entender la naturaleza de la conciencia, porque la conciencia se ha visto en ese debate filosófico que a veces nos lleva, porque tenemos acceso en primera persona a que
pensemos que la conciencia es algo más allá de lo físico. La conciencia es como una cualidad diferente, ¿cierto? Que la conciencia y la podamos incluso relacionar con eso que llamamos espíritu, libre albedrío, o llamamos alma, ¿cierto? Que sabemos que eso es un rezago, pues, como tal a nivel científico. La psicología hace rato abandonó, pues, ese objeto de estudio, como científica. Pero entonces, más que decir que cuánto estudiar la conciencia, es entender la naturaleza de la conciencia. No es suficiente con todo lo que conocemos hasta el momento, que es la electricidad, los potenciales de creación, y lo que ya se ha logrado describir con mucha precisión y que ha consolidado el campo de las ciencias cognitivas y el campo de las neurociencias. Eso no es un dato menor. El perro no está en contravía ni está apareciendo la neurociencia. Simplemente dice, esto necesita otro tipo de física adicional. Porque es que la física cuántica, la física clásica no puede existir sin la física cuántica. La física de los átomos. Y la física clásica es la materia que hay. Y la materia es la conformidad. Y los átomos tienen movimiento. Entonces, esa es como una de las grandes conclusiones. Penrose lo que propone es, venga, hacemos esta otra línea de investigación, posiblemente la mente es un procesador cuántico, ¿cierto? Y que eso puede explicar a veces, como decía ahorita el profe, desde los modelos de Peirce y Kahneman, la mente no es algorítmica, sino que es heurística, ¿cierto? Utiliza datos mentales como tal, se salta el proceso, el procesamiento clásico de la información. Porque tenemos la grupa que nos permite ver las manipulaciones pequeñas. Sabemos que durante esa transición sensorial llega a ser eléctrica porque entra los estados de movimiento, pero más allá de eso no tenemos el físico ni el legado para la práctica tan pequeña como nosotros que nos conformamos en física no podemos siquiera eso. Pero luego mucho más poderoso. Es un esto, mover, ver el fenómeno de la conciencia en capas, ¿cierto? Verlo como en capas, como en interfaces. Es una interfaz que hasta el momento hemos logrado comprender a partir de la neuroimagen, de todos los instrumentos y las tecnologías que se han desarrollado en neurociencias para poder acceder a lo que hace el cerebro, ¿cierto? Hasta ahí vamos, exacto. Y la idea es aumentar aún más el lente, ¿cierto? Llegar a ese mundo subatómico que también que no es incompatible para nada con lo que ya conocemos, pero que nos permite una comprensión más profunda, ¿cierto? De un fenómeno que a veces creemos se escapa a la ciencia, que se escapa a los correlatos físicos, ¿cierto? Que puede ser algo más allá. Uno siempre genera esa sensación de la sensación subjetiva es una cosa muy, muy por fuera de algo como tan concreto, como tal, como tan numérico. Y lo que dices como metáfora de mejorar el lente, pues, ni siquiera es metáfora ya, es real, justamente por eso el desarrollo de la microscopia, los microscopios electrónicos, de barrido, o sea, todo eso ha permitido identificar con mayor detalle y cada vez elementos más pequeños. Son ahora en micro, pues, es como obvio microscopio, pues son micras, pero el asunto es que ya las herramientas ya están con nano, ¿cierto? Ya estamos a nivel nano y se sigue avanzando porque pues, justamente el desarrollo en los últimos años ha sido tan poderoso que ya hay computadores pues, cuánticos. O sea, realmente se llaman así computación cuántica. Es hacia allá donde se está elaborando. Y ahorita no encontré momento para interrumpirte, pero que incluso esto es muy nuevo. Y recuerden que estamos hablando de que hace 130 años más o menos fue que Santiago Ramón Cajal logró ver con el microscopio la neurona. O sea, es una que reciente, claro, y lo otro es que es muy reciente y lo otro es que ni siquiera terminaba el libro, él no puede desarrollar el método de tinción para poder pintar las células y decir, ya están acá. Entonces, esos desarrollos son los que
cada vez se van logrando, pero es porque tiene que haber un desarrollo matemático, como dice Oscar Felipe, para poder hacer un mejor microscopio, un desarrollo matemático y químico para poder decir, vea, esto es capaz de teñir esta parte de la célula. Y hacia allá es el asunto que la otra vez lo mencionábamos, queríamos pensar en un currículo fuerte y colonial donde la bioquímica sea parte central, que sea un curso de primero o segundo semestre, para poder entender esas interacciones, porque es que incluso miren que para pensar la física bien hay que entender la bioquímica antes. Pues justamente nosotros molestamos mucho pues como que el tema de importante de la química a la física, porque realmente esta línea de la cuántica surge desde la lógica del elemento químico, pero el componente atómico del electrón, y claro, se va hacia la línea del electrón, pero es que incluso está el tema, es que el electrón genera la onda eléctrica, pero digamos la onda eléctrica va así, y así en la misma onda va la onda magnética, ¿cierto? Que eso pues al final está perpendicular las ondas, y eso pues obviamente uno no lo ve, pero se infiere y se logra calcular matemáticamente. Más, pues en ingeniería les encanta la famosa transformada de Fourier, y es porque logra matemáticamente descomponer la onda en electricidad y magnetismo. Entonces separa todas las posibles ondas, pero esas son las herramientas que tenemos. O sea, hay microscopios y cada vez más avanzados, pero justamente la otra herramienta es la matemática. Si nosotros no sabemos de matemáticas y tampoco tenemos un curso de matemáticas o de cálculo, entonces no vamos a tener herramientas para poder ver estos elementos como la ciencia. Que mire, estamos adoleciendo de una herramienta de bioquímica que no estamos aprendiendo de bioquímica. Estamos adoleciendo de la otra herramienta matemática porque ni siquiera estamos viendo cálculo. Y pues miren que la otra vez abordamos el tema de la psicometría, la base algebraica. Entonces tampoco sabemos bien el asunto medio porque tampoco tenemos curso de álgebra. Entonces ahí es donde empieza un asunto, es que como, pues, que es que vean los temas duros para dónde van, y nosotros estamos como, pues, sin ver los cursos que nos fundamentan esos temas duros. Entonces por eso las herramientas tienen que ver con eso. Total. No sé si la elección o cuál es la elección de la conciencia de La definición de la conciencia, él dice que la conciencia es el resultado de la reducción objetiva de la superposición. Esa es la definición. Por eso el acto consciente es cuando colapsa. Colapsa que las partículas. Antes de que colapsen es superposición nada más. Es el colapso, es el colapso. Para él, el momento consciente es el colapso. Es cuando se logra observar. Ese es el colapso. Y él va a entender la conciencia de esa manera. No la va a entender como que este es el procesamiento de la información, que esta es la suma de todos los procesos cognitivos. No. Es el colapso de la reducción objetiva de la superposición. Ahí se genera el momento consciente. Como decía el profe, nos falta llegar a esos lentes y ir hablando. Hace 130 años apenas Ramón y Cajal logró ver la neurona, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo decían que estaba loco? Es lo mentira. Y frente a lo que estamos hablando ahorita, que esto es muy potente porque esto lo vienen trabajando mucho ya en una línea de la física que es la física médica, y es poder afinar esos instrumentos, porque muchos de los instrumentos miden ondas, miden imágenes, miden calor, miden, hacen uso de la óptica es toda una línea de la física, ¿cierto? Para poder ser mucho más sensible frente a estos eventos. En algún momento podamos llegar desde la física computacional y de lo que decía el profe, la mecánica computacional, ya se hacen modelos, simulaciones, y eso permite que sepamos un poquito más sobre lo que hasta el momento lo consideramos como un misterio total, como algo ajeno a la ciencia. Esa es como la gran crítica que le hace Penrose. La conciencia no es un misterio. Lo que falta es seguir afinando la física, seguir afinando la matemática y los instrumentos que tenemos, ¿cierto? Llámese química, bioquímica, biología, seguir indagando sobre esos métodos experimentales desarrollados hasta el momento desde un enfoque científico y experimental. Pero el modelo es potente y es especulativo, sí. No obstante, como les decía, hay algunos datos, porque tampoco son concluyentes, hay unos datos que son compatibles
con esta hipótesis especulativa de Penrose, ¿cierto? Entonces aquí venimos con lo que decía el profe. Tenemos en la realidad varias escalas. Tenemos escalas micro y escalas macro, ¿cierto? De lo cuántico lo vamos a entender en lo micro, ¿cierto? Que es totalmente un mundo que está en un rango de los 1000 por 10 a la 7, ¿cierto? Es una cosa minúscula. Aún no tenemos instrumentos para medirlos de esa manera, pero sí podemos hacer simulación matemáticas. Y eso empieza a pasar a zonas mesocópicas, que es el cerebro, que es algo que se puede medir, que se puede tocar, ¿cierto? Y a elementos ya concretos, como la mesa, como un ser humano, como un gato, lo que ya podemos observar de forma grande, ¿cierto? La física se mueve en esto es una asíntota,